¿Qué tal? Bienvenidos a este video de martes. Va a comenzar a promediar la semana y están surgiendo novedades importantes desde los pesos pesados y también hubo novedades en esta jornada con Edgar Berlanga. De eso les voy a hablar porque necesito, primero que nada, explicarles lo que está sucediendo a nivel médico con Berlanga y luego reflexionar poniendo en contexto una suerte de confrontación de valores con lo que ha sido la carrera hasta ahora de otro 168 que está allá como campeón, un campeón con un título bastante chatarra que es de la AMB, pero definitivamente es campeón como lo es David Morrell, el cubano, en 168, y también lo que sucede con Edgar Berlanga luego de esa pelea tan complicada donde visitó la lona incluso contra Marcelo Cóceres, el argentino. Ese es el segundo tema. El primer tema de este video tiene que ver con Tyson Fury y Deontay Wilder. Antes de Fury les cuento que Jelly Finkel, que es el co-manager del estadounidense, ratificó lo que había dicho Malik Scott, que fue razón de uno de nuestros videos anteriores, en el sentido de que no hay ni por asomo intención de dejar el boxeo por parte de Deontay Wilder. Concretamente, la intención es recuperarse, le va a llevar como 6 meses, porque además está sancionado por la Comisión Atlética, creo que por 6 meses debido a la lesión y el knockout, obviamente, ¿no? Pero tuvo una fractura en la mano que le va a determinar que la próxima semana pase por una cirugía. Estamos hablando entonces de que va a tener algunos meses de total inactividad Deontay Wilder, pero concretamente va a superar la lesión y va a regresar a la actividad. Y la idea, al menos lo que habla Finkel, es que le van a proponer una pelea a Anthony Joshua, o de lo contrario a Usyk, pero quieren enfrentar a Joshua, entienden que puede ser una gran pelea y además lo posicionaría inmediatamente a Deontay Wilder para enfrentar a Tyson Fury, porque creen que lo pueden vencer a Joshua e inmediatamente quedaría como rival absoluto en caso de que Fury enfrente y venza a su próximo rival, que puede ser Usyk, o puede ser Dillian Whyte, o puede ser incluso Otto Wallin. Y aquí viene el tema de Fury. Frank Warren, que es también copromotor de la carrera del británico, le realizó una propuesta a Anthony Joshua para que se dé el paso al costado y permita que Fury enfrente a Alexander Usyk. Esta es una tremenda notición realmente y de impacto. ¿Por cuál razón? Porque es posible que eso ocurra. A nivel de Joshua, si a él por escrito le dejan sentado que después de esa pelea él enfrentaría al vencedor, sería hasta lo mejor que podría ocurrirle. Incluso razonando frente a un micrófono, Warren lo que dijo es que a Joshua no le conviene en este momento ir directamente a una revancha, porque no está incluso mentalmente en condiciones de afrontarla. Entiende que lo que le conviene es realizar 1 o 2 peleas intermedias de adaptación, de puesta a punto, antes de ir ante una gran pelea. Y le permitiría esto precisamente cerrar aquel circuito que se interrumpió con la derrota ante Usyk, que era enfrentar a Tyson Fury. Porque si no hubiera perdido Joshua con Usyk, habría 30 días después de esta pelea del sábado para que ellos arreglaran la pelea esa multimillonaria, mega millonaria entre Joshua y Fury. Todo se vino a tierra, pero se podría recomponer de esa manera. Esa es la ruta que plantea Warren y yo creo que puede darse. En cualquier momento de los días por llegar nos enteramos de que hubo un mega acuerdo con Eddie Hearn, con Joshua. Este aceptó y va a permitirle que se enfrenten entonces Usyk y Fury en una pelea que adelantándonos a los acontecimientos parece como que una misión imposible para el ucraniano vencer a un hombre que puede utilizar el tamaño de esa manera. Máxime si tenemos en cuenta la diferencia de peso, porque
Usyk no logró con mucho esfuerzo y mucho trabajo llegar allí a las 226, 227 libras para enfrentar a Joshua, pero estamos hablando de un hombre que va a pesar, va a subir al cuadrilátero con una diferencia de 50 libras, en el caso de Fury, ni que hablar de la altura y el tamaño, es decir, sería un David contra Goliat. Pero esa pelea tiene que existir evidentemente, porque Usyk en este momento es dueño de 3 cinturones, o sea que hay que enfrentarlo sí o sí. Y se podría dar esa pelea y Joshua quedar allí a la expectativa si enfrenta al vencedor, quedando también la posibilidad de que surja esa pelea que también sería millonaria contra Deontay Wilder. Pero, y aquí está el otro tema, está ahora pendiente esa pelea que ya está fijada, uno de los mandatorios del Consejo Mundial de Boxeo, que en teoría tendría que ser el próximo rival de Tyson Fury, tiene antes una pelea con Otto Wallin. El presidente Top Rank, Aaron, dijo de que a él no le desagrada una pelea entre Fury y Dillian Whyte, porque es una pelea que realizada en el Reino Unido va a generar muchas ventas y mucha atracción. Pero él duda incluso de que Dillian Whyte pueda vencer a Otto Wallin, y yo le doy parte de razón. Wallin es un hombre que le hizo tremenda pelea al propio Fury y es un rival muy difícil y que perfectamente lo puede vencer. Entonces, quizás se puede dar una pelea con Whyte o se puede dar una revancha contra Wallin por parte de Fury, que sería también una pelea atractiva, pero por lo pronto estamos pendientes todos ahora, luego de ese anuncio, de que se dé esa pelea entonces entre Fury y Usyk, y lo que le permitiría a Fury hacerse el dueño de todos los cinturones frente a un Usyk que ganaría la bolsa de su vida. Entonces, esas son gestiones que están en rodaje en estos días y podrían generar buenas e impactantes novedades en las próximas semanas. A propósito de Fury, llegó a Londres, fue recibido como un héroe, se fue hasta en taxímetro, increíble, y allá llega para estrenar su nueva casa que compró en más de 2 millones de dólares, creo que son casi 1.800.000 libras, que son algo más de 2 millones. Es una casa frente a la bahía, más grande que la que tiene ahora, es un segundo hogar. Y allí él dijo que le gustó el lugar, le gustó la vista, y además porque tiene más espacio para sus 6 hijos. Al mismo tiempo, en la prensa británica, es un poco nota de color, ¿no? Se pudo ver una de las razones por las cuales tiene tanta llegada con la afición, con los fanáticos Fury, que realmente es un púgil simpático, no cae bien, porque sus vecinos entrevistaron al vecindario y todos hablan maravillas de él, ¿no? De que es un hombre simpático, siempre está atento a lo que sucede. Incluso una de sus vecinas, que es una señora mayor, contó una anécdota que se iba cayendo y él fue que ayudó a que no se cayera y la llevó hasta la casa, le preguntó si estaba bien, al otro día fue a consultarla cómo estaba. Cuentan otros vecinos de que cuando va al supermercado suele preguntar a los vecinos si necesitan algo. Es decir, él es un modelo de simpatía, ¿no es cierto? Y ese carisma lo traslada a la reacción de los fanáticos. Por eso son tan radicales muchas veces a la hora de defenderlo y le perdonan lo que sea. Lo hemos visto en estas últimas horas cuando nos ha tocado criticar partes de su boxeo y realmente nos han salido con la lanza, con las flechas, nos han lanzado de todo, precisamente por ese cariño que despierta Fury, que yo en algunos aspectos lo comparo con el cariño que le suelen tener los fanáticos más radicales a Canelo Álvarez, ¿no? Que no permiten en absoluto una sola mención que pueda oscurecer lo que significa su legado. Entonces, esto es parte del juego del boxeo, ¿no? Pero esta era nota de color. Lo más importante es que en el transcurso de esta semana y la próxima vamos a tener novedades importantes tanto sobre Deontay Wilder, sobre el rival que vaya a enfrentar. Yo lo que les sigo insistiendo es que no descarten una pelea con Andy Ruiz, porque hay mucha cercanía por el tema de las promotoras, ¿no? Que pertenecen a una sola promotora. Y por el otro lado, creo que hay grandes posibilidades que se dé esa pelea entre Usyk y Fury, Tyson Fury, y que en este caso Joshua dé el paso al costado, incluso capaz que les cobra algún dinero por eso, y al mismo tiempo le permita a Joshua tener más tiempo para prepararse y llegar con otro tipo de capacidad a enfrentar a Fury o a Usyk. Por esa razón hay que estar muy atentos a lo que suceda. Eso
con respecto a los pesos pesados. Lo otro que les quería hablar es de Edgar Berlanga, de que este martes le iban, hasta ahora no se ha conocido cuál ha sido el resultado, pero le iban a hacer una resonancia magnética en el brazo izquierdo. Existe la presunción de que hubo un desgarro del bíceps de ese brazo, lo que evidentemente va a obligar a posponer todos los planes que existían para el futuro inmediato de este púgil, lo que no es una mala noticia. La mala noticia evidentemente es esa lesión, porque evidentemente atrasa todo lo que tiene que ver a su preparación. Pero desde el plano logístico, desde el plano promocional, lo que les dije después de la pelea en mi análisis inmediato a esa victoria muy sufrida sobre Marcelo Cóceres, tiene vigencia hoy. Existía un apuro estaba siendo acelerada de más la carrera de un púgil que ha venido muy bien, porque ganó sus 16 primeras peleas por la vía rápida y en el primer asalto. O sea, tenía apenas 16 asaltos, no completos. No hay una experiencia boxística debido al tipo de rivales que enfrentó y venció que le permitiera tener tantas expectativas como había despertado. Creo que era un error manejarlo de esa manera. A veces ganar tanto y tan rápido no es lo mejor en la carrera de un púgil. Él lo logró, es muy bueno desde los números, pero en términos de trabajo encima del cuadrilátero no caminó nada, no subió nada, porque no tuvo rivales. Son apenas 16 asaltos incompletos los que había disputado, los que había celebrado, y en estas dos últimas peleas es cuando recién comenzó a remar y a empezar a caminar por aguas profundas. Si se quiere, lo de Berlanga tiene su mérito, porque en la pelea anterior caminó hasta la distancia, mandó a su rival a la lona y realmente mostró que el poder en sus manos no es un invento. Y ante Cóceres también, solo que enfrentó a un hombre con mucha experiencia y que llegó preparado a enfrentarlo y hacerlo trabajar. Fue un examen duro, un examen que lo puso a prueba, que lo llevó a la lona, pero lo sacó adelante y ganó. Es decir, su victoria no se discute. Se podrá discutir que pudo ser por un punto, que pudo andar rozando el empate, pero no se puede discutir que realmente fue una victoria legítima. ¿Y todo esto qué significa? Que si tomamos en cuenta el hecho de que desde el tercer asalto peleó con un brazo lesionado, es un doble mérito. Entonces lo de Berlanga, al ritmo que va a ser llevado ahora, aquello que les dije en el análisis, que esto los va a bajar a tierra, le va a permitir trabajar con otro tipo de mentalidad, les va a permitir ir corrigiendo errores y seguir construyendo un púgil que tiene las herramientas para llegar muy lejos y que sería un verdadero suicidio apurarlo en esta etapa. Y vean ustedes que los planes para Berlanga eran que peleara ahora en diciembre el 11, o sea, prácticamente no había fecha. Calculaban que a Cóceres lo iban a noquear temprano porque ya tenían pelea prevista para el 11 de diciembre en Nueva York y después volvía en marzo, abría el año en marzo peleando en Puerto Rico. Todo eso ahora queda en pausa. Vamos a esperar qué es lo que sucede con su lesión, pero definitivamente lo que es malo por un lado, yo creo que para su carrera es bueno. Lo que yo creo que sí está siendo muy malo es esa manera en la cual está siendo juzgada la carrera de Berlanga, que prácticamente lo han masacrado en las redes sociales y fundamentalmente lo han masacrado por más de una razón. La primera, porque se trata de un púgil él es un puertorriqueño más allá de que nació en Nueva York y siempre está aquella guerra, ¿no?, de México-Puerto Rico con cada vez que aparece algún púgil que tiene condiciones de crecer. En segundo lugar, está en la misma división que Canelo Álvarez y todo eso siempre roza los intereses pasionales de los adeptos de Canelo Álvarez. Entonces, como que se celebró mucho la caída a la lona basado en ese aspecto. Y después hay un tercer detalle que yo creo que no está siendo tomado en cuenta. El hecho de que Berlanga ha peleado muy poco. O sea, no se está valorando ese aspecto. Y no se valoran otros detalles que suceden. Berlanga es casi un prospecto y es considerado como tal. Recién está saliendo del cascarón hacia las grandes peleas. Sin embargo, tenemos el caso, por ejemplo, de David Morrell, que en apenas 5 peleas, de las cuales prácticamente no enfrentó a nadie, porque realmente ganó peleando en otro peso, como son las 170 libras,
se le concedió un título en escritorio que fue el interinato de las 168 libras y se le concedió en escritorio el título regular de las 168 libras de la nada, sin haber prácticamente peleado. David Morrell, que le ha sido respetado el título. Curiosamente, la Asociación Mundial de Boxeo mantiene silencio absoluto sobre lo que va a hacer con ese título. Y curiosamente, si Canelo Álvarez vence a Caleb Plant, ahora el 6 de noviembre, y decide renunciar a todos los títulos, automáticamente la Asociación Mundial de Boxeo va a colocar como campeón a David Morrell sin haber realizado ninguna pelea. Ninguna pelea, porque prácticamente no ha peleado. Y con apenas 4 o 5 peleas, en una se pasó de peso, no le quitaron el título interino, es decir, todo lo que ha existido alrededor de él ha sido un trabajo, más allá de, no estamos discutiendo su calidad boxística ni nada de eso, simplemente que desde lo promocional, desde lo ejecutivo, desde lo reglamentario, la AMB ha hecho un disparate con la carrera de David Morrell y lo ha colocado allí como dicen los cubanos, lo ha colocado a la cañona con un título y está en la puerta de quedar de titular sin haber peleado nunca prácticamente. Entonces, si lo ponemos en contexto, lo que ha pasado con Berlanga y David Morrell, con Berlanga hay una enorme injusticia a la hora de juzgarlo. Yo creo que ha conseguido muchas cosas y creo que esa pelea contra Marcelo Cóceres hay que celebrarla por el hecho de que le pusieron un rival que lo hizo trabajar, que lo exigió, y esas son las peleas que siempre estamos exigiendo. No queremos para los campeones, para los futuros campeones, que le pongan masitas, que le pongan verdaderos bultos, perdonando utilizar esta expresión. No queremos un Gildirín. Queremos púgiles, rivales que los exijan y les obliguen a demostrar de qué están hechos. Y realmente tuvo que remar contra la corriente y logró sobrevivir y ganar la pelea. Creo que es un mérito. Entonces, en ese caso, y en mi caso, que cuestioné mucho en lo que lo habían empujado y todo lo que tiene que corregir, creo que se está haciendo bastante injusto a la hora de juzgar a un púgil que está en ascenso, que viene siendo trabajado para llegar lejos y que necesariamente todo esto que ha ocurrido, que no es bueno porque tuvo una lesión en el brazo, tiene que pasar por una resonancia magnética, va a tener que estar un tiempo alejado del boxeo, es algo bueno, porque como lo dije luego de la pelea, ha bajado a todo el mundo a tierra y les ha enseñado algo muy importante. Hay que volver a la escuelita, hay que volver al laboratorio, hay que volver al gimnasio y seguir trabajando para corregir los errores. De esa manera se puede, sí, con Edgar Berlanga construir un gran campeón utilizando el manual para construir los grandes campeones. Y los grandes campeones se construyen enfrentándolo a rivales como Cóceres, que dejan todo en el cuadrilátero y que el mérito de la victoria no radica tanto en la victoria, sino en el desempeño que realizó en el cuadrilátero el derrotado, el rival. Por eso creo que lo de Berlanga al final del día es una buena noticia. No perdió, ganó a un gran rival y va camino a grandes cosas.